Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios y en esta hora vamos a estar compartiendo la plena confianza en Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, que Él desea que nosotros tengamos una plena confianza únicamente en Él. Y vamos a leer en el Salmo 115. Si usted tiene su Biblia, abra la palabra de Dios ahí en el Salmo 115 y voy a leer ahí desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las personas, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Gloria a Dios, Dios bendiga su palabra y pues aquí iniciamos, ¿verdad? En estos versículos vamos a estar analizando todo el Salmo 115, pero vemos aquí en el versículo 1 donde inicia, en primer lugar, que nosotros no debemos confiar en nuestros propios esfuerzos, en nuestra propia persona, sino únicamente debemos confiar en Dios, ¿verdad? Y en cualquier situación que nosotros estemos atravesando, nuestra confianza debe estar depositada solamente en Dios. Dios nos ha dotado de inteligencia, de un razonamiento capaz para salir adelante en muchas situaciones. En cualquier situación, sea adversa o sea positiva, nosotros tenemos una capacidad que la recibimos de parte de Dios, pero aparte de nuestros esfuerzos, aparte de lo que nosotros podemos hacer, debemos buscar a Dios en primer lugar. Debemos darle la honra y la gloria a Dios en todo tiempo y debemos pedirle que Él nos guíe en lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que debemos hacer. Es Dios quien nos da ese entendimiento, ese razonamiento. No viene nada más de nosotros, no viene porque nosotros podamos hacer las cosas por nosotros mismos, sino porque es Dios quien nos da ese entendimiento, esa sabiduría. Y dice ahí en el versículo 1 de esta manera: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Aquí en este versículo podemos ver que la gloria y la honra no debe ser para nosotros, debe ser para Dios. En todo tiempo debe ser para Dios. Cuando el ser humano no busca a Dios, siempre termina diciendo que todo lo que ha logrado es por sus propios esfuerzos. Y tal vez ustedes pudieron ver en las noticias en estos días que un gobernador, no voy a decir nombres ni de dónde, mencionó que habían logrado bajar el índice de muertes ahora con esta pandemia del coronavirus. Y dijo: Dios no tiene que ver nada en esto, fue por nuestro propio esfuerzo, fue porque nosotros lo hemos logrado con todo lo que estamos haciendo. Y así es como termina el ser humano diciendo que es por sus esfuerzos y Dios no tiene nada que ver en lo que está sucediendo en sus logros. Así es como termina el ser humano cuando está muy lejos de Dios. Precisamente ahí podemos ver que el hombre está tomando toda la gloria y no le está dando la gloria a Dios. Por eso dice este versículo: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Aquí vemos que nosotros no debemos tomar esa gloria
para nosotros, sino darla a Dios solamente y en todo tiempo. También debemos entender que Dios nos da todo por amor y por misericordia. Dice ahí al final del versículo, por tu misericordia, por tu verdad. Misericordia, la misericordia de Dios es aquello que nosotros recibimos de parte de Dios y no porque lo merezcamos. Nosotros no merecemos esas bendiciones que Dios nos da. Si nosotros mereciéramos, entonces sería un pago. Y si nosotros recibiésemos un pago, fíjese lo que dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Qué pago merecemos nosotros? Morir. Eso es lo que merecemos, morir. La paga del pecado es muerte. La única paga que nosotros recibiríamos es morir, pero en la misericordia de Dios no recibimos esa paga. Porque dice ahí enseguida, en este mismo versículo, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese nada más, dice, mas la dádiva o el regalo de Dios, eso es dádiva, un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. No nos paga el Señor con la muerte, pero sí nos regala la vida en Cristo Jesús. Entonces la misericordia de Dios no es una paga, sino un regalo. Por eso dice este Salmo 115, versículo 1, que la honra y la gloria es para Dios y es por su misericordia que nosotros debemos honrarlo. No es lo que nosotros podemos hacer o sabemos hacer, sino porque Dios nos está dando o regalando esa misericordia. Y en esa misericordia nos da la vida, nos da todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Él. Y gloria a Dios por eso. Por eso debemos decir, no a nosotros, sino a ti sea la honra y la gloria, Señor. En los siguientes dos versículos, en el Salmo 115, versículo 2 y versículo 3, vemos que dice de esta manera, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Tal vez cuando usted está pasando por pruebas o problemas grandes, muchas personas le pueden decir, ¿dónde está tu Dios? Pues no que tú buscas a Dios. ¿Dónde está ese Dios al cual tú predicas o dices que está contigo? ¿O dices que tú crees en ese Dios? Bueno, Dios está en los cielos. Dice aquí, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Usted puede decir, bueno, mi Dios está en los cielos, pero también está aquí conmigo. Él está al tanto de mis necesidades y no porque estoy pasando en esta prueba, no quiere decir que Dios no está conmigo. Si usted va al libro de Job, usted se puede dar cuenta que Job estaba pasando por pruebas grandes, estaba pasando por situaciones muy difíciles, las cuales no se le desean a ninguna persona que pase en esos problemas. Mas, sin embargo, no quiere decir que Dios no estaba con Job. Job estaba siendo probado por Dios mismo y Dios se sentía orgulloso de Job, por así decirlo. Él veía que Job era un gran hombre, un gran siervo de Dios, que lo honraba en medio del problema, en medio de la situación. Y si usted lee la historia de Job, se va a dar cuenta que Job dijo, ¿acaso nada más lo bueno voy a recibir de Dios y lo malo no? Sea el nombre de Dios bendito por sobre todas las cosas.
Ahí podemos ver que Job, él glorificó a Dios en medio del problema. A veces nosotros estamos en una prueba, pero es para que nosotros crezcamos en la fe. Es para que nosotros pongamos en práctica todas las promesas que el Señor nos da en su palabra santa. Él puede seguir haciendo nosotros lo que Él cree conveniente para nuestro crecimiento en Él, nuestro crecimiento en esa fe que Él mismo nos da. Por ejemplo, nosotros tenemos la historia de Pablo. Pablo, ahí en 2 Corintios 12, nosotros vemos que él le pidió a Dios que le quitara un aguijón que estaba en su carne, que se cree que era una enfermedad en su vista. Pero el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y voy a leer ahí en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mas él ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Ahí podemos ver que Pablo, él se fortalecía, él crecía en medio de la prueba, en medio de la tribulación, porque el poder de Dios estaba sobre él cuando él estaba dando la honra y la gloria a Dios en medio de aquella prueba. Así es cuando nosotros también crecemos, cuando alabamos a Dios, lo exaltamos en medio de la prueba. No dependemos de nosotros, de lo que podemos hacer o de quién somos, sino que dependemos de Dios en medio de aquella lucha, aquella prueba que estamos enfrentando. Así, usted puede decir: mi Dios está en los cielos, aun cuando estoy en medio de una situación difícil. Yo sé que Dios está conmigo y Él me está fortaleciendo. Y no solamente está en los cielos, sino que Él está conmigo en este momento. Ahí podemos nosotros postrarnos delante de Él y decirle: Señor, enséñame en medio de esta situación que estoy atravesando. Enséñame a adorarte, enséñame a exaltarte en todo tiempo, Señor. Créame que usted va a crecer más en la fe y va a experimentar que Dios responde en medio de cada situación que usted se encuentre. También en este salmo, en segundo lugar, vemos que hace Dios en su palabra una diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos, y los que adoran a los ídolos también. Ahí nosotros podemos ver que debemos confiar en Dios y no en los ídolos. Vamos a leer ahí en el versículo 4, Salmo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Aquí vemos nosotros
¿verdad? Que el Señor habla de esta forma en su palabra, porque muchos dicen, ¿dónde está tu Dios? Pues usted puede decir, mi Dios está en los cielos, pero también está conmigo. Y el Señor hace esta comparación de Él, quién es Él, en comparación a los ídolos que no pueden hacer absolutamente nada. Vemos nosotros ahí donde muestra las características de esos dioses falsos, inútiles, porque así es como lo podemos ver en la palabra de Dios, que Dios dice que son inútiles esos dioses falsos, y dice, en primer lugar, dice que son de plata y son de oro, son metálicos, son un objeto. Dice, son obras de manos de hombre. Alguien los tuvo que hacer, ni siquiera existen, no son eternos, los hizo una persona, los fabricó, son fabricados. Tienen boca, mas no hablan, fíjese nada más, son inútiles porque no pueden hablar, aun cuando tienen boca, tienen ojos, no ven, orejas tienen, no oyen, no escuchan. En otras palabras, les pueden estar pidiendo y ellos no escuchan. Se quedan inertes, inmóviles. Tienen narices, no huelen. Tienen manos, no palpan. Tienen pies, no andan. No hablan con su garganta. En otras palabras, no están en sus 5 sentidos. No tienen sentido. No se mueven. Es mejor pedirle a una persona que a un ídolo, porque la persona sí va a hablar, sí va a escuchar, sí se va a mover, aun cuando nos digan, no, no quiero darte eso que tú me estás pidiendo, es mejor saberlo, que estarle pidiendo a un mono, a un ídolo, que ni siquiera puede hablar, ni puede escuchar, ni puede ver. Esas son las características que está hablando la palabra de Dios. No es que yo lo diga, no es que ninguna otra persona lo diga, lo dice Dios en su palabra. Y si Dios lo dice en su palabra, ahí es donde nosotros debemos poner atención, porque es Dios quien habla. Ya si no cree usted en la palabra de Dios, pues ya eso sería otra cosa. Y aquí es Dios mismo quien lo está diciendo. No, aquí vemos nosotros que no son esos ídolos los que podrían ayudarnos o responder a una oración, a un clamor que nosotros hacemos. No, es Dios el único que puede ayudarnos. Ahora dice ahí en el versículo 8 que los hacen son semejantes a ellos. En otras palabras, si los ídolos esos son inútiles, se convierten en inútiles quienes los hacen. Y no solamente ellos, sino que también dice aquí, cualquiera que confía en ellos también se convierte igual que ellos. En Isaías 44 nos explica un poco más de esa situación del que los hace y de los ídolos. Isaías 44, 9 dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, o en otras palabras, es inútil. Ellos mismos son testigos para su confusión. Los que los hacen son testigos en su propia confusión de lo que ellos hicieron. De los ídolos no, dice, de que los ídolos no ven ni entienden. Fíjense nada más lo que está diciendo ahí en el versículo 9. Que los ídolos no ven ni entienden. Y los que los hacen están confundidos por haberlos hecho. Piensan que los va a escuchar. Versículo 14. Ahí dice que el carpintero corta cedros, toma ciprés y encina, que crece entre los árboles del bosque,
planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentar. Enciende también el horno y cuece panes. Fíjese, con la madera, la leña, hace todo eso. Hace además un dios y lo adora de la leña que le sobra. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Fíjese lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso usted debe poner atención en lo que Dios está diciendo. Si usted tiene una Biblia, sea de la religión que usted vaya, simplemente con que usted cree en el Dios verdadero y usted cree que la Biblia es palabra de Dios, tome esa Biblia. Ahí en esa Biblia que usted tiene va a decir esto. No es diferente ninguna Biblia en cuanto a estos pasajes. La Biblia católica, la Biblia que usted tenga, va a decir esto mismo. Dice ahí que esa persona hace además un Dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Él mismo lo hizo y él mismo se arrodilla delante de lo que él hizo. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Él mismo lo hizo y él está diciendo que él es su Dios. Imagínese, ¿estará entendiendo bien? Como que no tiene entendimiento esa persona. No ha entendido que él es el mismo creador de su Dios. No ha entendido absolutamente nada de lo que él mismo hizo con sus manos. Ahora vea por qué el que lo hace, lo adora, no entiende igual que los ídolos. Dice en el versículo 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver. Espiritualmente esa persona tiene los ojos cerrados en su espíritu y no alcanza a entender espiritualmente lo que está diciendo Dios en su palabra. Cristo Jesús dijo esto, lo espiritual se discierne espiritualmente. Y aquí, esto es espiritual. No ha entendido que ese no es un Dios, el Dios verdadero está en el cielo y está aquí enseguida de nosotros, pero no lo podemos ver. El hombre fabrica su Dios porque quiere verlo, quiere tenerlo ahí enfrente. No ha podido entender espiritualmente que él mismo es el creador de su propio Dios. Y está en un error. Y dice ahí en el versículo 18, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Así que una persona cuando quiere cerrar sus ojos, también cierra su corazón a Dios. Es a Dios a quien está cerrando su corazón. Tan sencillo es, ¿verdad?, para ver que esa imagen no puede hacer absolutamente nada. La hicieron las manos de los hombres. Casi todo el mundo se postra delante de una imagen y la adora. Casi todo el mundo está engañado en esa área. Eso es no ver y no entender lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Por qué el mundo está así? Porque no se ha tomado el tiempo de leer la palabra de Dios. Ahora, cuando alguien se lo está explicando, cierran sus oídos, cierran su corazón, cierran su mente y dicen, no, yo no necesito que tú me traigas tu religión. No se trata de religión, se trata de que Dios es un solo Dios verdadero y Él nos va a juzgar a usted y a mí. A todos nos va a juzgar.
tenga cuidado, abra su corazón, porque Dios mismo lo está diciendo en su palabra. Recuerdo cuando yo era niño, este salmo, mi mamá le pregunta a un sacerdote por qué no había hablado de eso allá enfrente, y dijo que no lo hacía porque la gente lo podía linchar si les hablaba lo que decía ese salmo. Imagínense, estaba él más contento teniendo a la gente en una ignorancia. ¿Por qué no abre usted su Biblia mejor y la lee por sí mismo? Eso fue lo que nosotros hicimos, abrir la Biblia y abrir nuestro corazón, ponerlo en las manos de Dios, y gracias a Dios que nos dio el entendimiento, pero ahora el Señor quiere compartir con usted todo esto, porque eso va a traer la verdad a su vida. Cristo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que busque al Señor, Él es la verdad que le va a llevar al Padre Celestial. Ahora veamos qué es lo que está detrás de un ídolo. Muchos pueden decir que aquella imagen es milagrosa y le ha contestado muchas peticiones. Tal vez usted lo puede decir, pero ya vimos que en sí la imagen no tiene ningún poder. No ve, no oye, no camina, no palpa, no hace absolutamente nada, y lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Tal vez usted se pregunta, o tal vez usted puede decirme: entonces, ¿por qué me ha respondido en muchas peticiones que yo le he hecho? Bueno, yo le puedo decir que no es la imagen, porque es solamente una imagen, es un objeto. Pero hay alguien que está detrás de esa imagen y le está contestando a usted. Y no es nada bueno. Y la palabra de Dios lo dice. Abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22. Y ahí usted se va a dar cuenta quién está detrás de esa imagen que tal vez le está respondiendo en muchas cosas. Y ponga atención, abra su mente y su corazón a la palabra de Dios. Dice así, versículo 19, 1 de Corintios 10, 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice en el 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. En otras palabras, cuando se le está haciendo un sacrificio a un ídolo, o se le está entregando una limosna, o se le está entregando una manda a un ídolo, se le está entregando a los demonios. Es un demonio el que está atrás de un ídolo y está haciendo que la persona crea en esa imagen. No es Dios, no es ningún santo, es un demonio. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Yo solamente creo en lo que Dios está diciendo en su palabra. Es usted el que decide si quiere creer en la palabra de Dios o la tira al aire. Pero recuerde que Dios es Dios y su palabra es santa y su palabra es verdad. Y lo que usted haga con la palabra de Dios, a Dios lo hace. Así que mejor crea en lo que Dios está diciendo. Dice así: a los demonios los sacrifica, dice ahí en el versículo 20, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes
con los demonios, dice Pablo, le está diciendo a la iglesia. Aquí vemos que son demonios los que están detrás de esos ídolos. Y Pablo dice, no lo hacen a Dios, lo están haciendo o lo están sacrificando a los demonios. Y si tú estás haciendo eso con esos ídolos, entonces puedes ser partícipe. No quiero que seas partícipe con los demonios. Dice en el versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En otras palabras, una persona que está llevando una manda o está llevando una limosna a un ídolo, lo está haciendo a los demonios y no puede venir con Dios y decir, ay Diosito mío, gracias porque tú me ayudas y ayúdame en esto y también a ti te traigo esto. No, no puedes estar con un pie allá y un pie acá. O eres de Dios o no eres de Dios. O estás honrando a Dios o no lo estás honrando. Eso es lo que está diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 10. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice en el 22, o provocaremos al Señor, a celos al Señor. En otras palabras, el que hace eso está provocando a celos a Dios mismo. ¿Somos más fuertes que Él? Hace una pregunta. ¿Acaso tú te consideras más fuerte que Dios como para estarlo provocando a que se enoje? Dios es celoso. Y aquí nos muestra que el que está participando con los ídolos está provocando a Dios a celos. Y dice en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, en el versículo 3 al 5, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese nada más, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice en el 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Aquí también dice que Él es fuerte y Él es celoso. Y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, el que se hace una imagen y la honra, la adora, dice Dios, tú me estás diciendo que me aborreces. Y yo visito la maldad tuya en tus hijos, en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Fíjese nada más, tercera y cuarta generación. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tataranietos. Otra generación después de ti. Ahí vemos que Dios dice, yo soy celoso. Muchas de las veces se preguntan a las personas, ¿por qué suceden estas cosas con los niños? Déjeme decirle que Dios no tiene la culpa. Las personas son las que se están yendo a las manos de los demonios y los demonios están trayendo esas enfermedades. Los demonios traen todas esas cosas que hacen daño a las personas, a sus hijos y a sus generaciones. Lo único que tiene que hacer la persona es correr hacia Dios, pedir perdón por sus pecados, rendirse en sus manos y el Señor los va a levantar, el Señor los va a proteger.
pero a la gente le cuesta buscar a Dios. A la gente le cuesta correr hacia Dios y pedirle perdón por sus pecados y pedir de su protección. Con todo esto que hemos visto en la palabra de Dios, Dios nos muestra que nosotros no debemos confiar en los ídolos, debemos confiar en Él, acercarnos a Él. El ídolo en sí es una imagen, solamente es una figura que no tiene ningún poder. Detrás del ídolo están actuando los demonios y son los que están haciendo muchas cosas para engañar a la gente y crean en ellos y de esa manera se aparten de Dios. Simplemente nada más por creer en un ídolo, en un Dios, fuera del Dios verdadero. De esa manera ya están alejándose de Dios. Eso es todo lo que tiene que hacer para alejarse de Dios. En tercer lugar, Dios nos llama a tener una confianza plena en Él solamente. No en nosotros, no en ningún otro Dios o en otro ídolo, en nadie más debemos tener confianza sino en Dios. Dice ahí en el versículo 9, Salmo 115, 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová. Note usted, le dice a Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Y le dice las mismas palabras a Aarón, el sumo sacerdote. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. También le dice a usted y me dice a mí, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Lo mismo se lo dice a Israel, se lo dice al sacerdocio y se lo dice a todos los demás. Los que teméis a Jehová, confíen en Jehová, Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Aquí vemos nosotros que está dando un énfasis en estos 3 versículos en tener confianza en Dios, creer que Él es nuestra ayuda y también que es nuestro escudo, nos rodea, nos protege. Un escudo no deja que entre ninguna espada, ninguna arma, es como el chaleco antibalas, detiene las balas para que no nos hagan daño. Eso es un escudo. Asimismo, Dios nos protege, nos rodea con su presencia. Dice en el Salmo 3, tú eres mi escudo en derredor de mí. O sea, Él está alrededor y me protege. El Salmo 91 también nos muestra su protección poderosa, porque Él es el Todopoderoso y dice que nada ni nadie nos tocará. Ahí lo dice en el Salmo 91. Así que el énfasis es confiar en Él. Él nos ayuda y Él nos protege de todo mal. De esta manera, cuando nosotros confiamos en Él, también el Señor nos da la promesa que nos bendice en gran manera. Fíjese en el versículo 12 en adelante. Dice, Jehová se acordó de nosotros, dice, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. En otras palabras, a todos los que lo están buscando y confiando en Él, Él los va a bendecir. Y dice en el versículo 13, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, a todos los que confían en Él, Él los va a bendecir. Ahí está el resultado de confiar en Dios y no confiar en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer, no confiar en ningún Dios falso, ningún objeto, ningún ídolo. No debemos confiar en nada, solamente en Dios y Él se encarga de bendecirnos. Asimismo, la bendición aumenta.
No solamente nos bendice, sino que va en aumento. Dice en el versículo 14, aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre ustedes. Dios va a aumentar la bendición. Llega, pero no solamente llega ahí, sino que vuelve a traer más bendición. Y eso es hermoso cuando Dios nos está bendiciendo de esa manera. Dice, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Usted quiere que sus hijos sean bendecidos. Aquí en el versículo 14 dice, busca a Dios y tus hijos van a ser bendecidos. Vimos nosotros en Éxodo capítulo 20 que la maldad de nosotros sigue a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Aquí dice que la bendición también lo sigue si nosotros lo buscamos. Así que usted decide. Si quiere que usted sea bendecido, quiere ser usted bendecido y quiere que Dios bendiga a sus hijos, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios y Él nos va a bendecir. Dice ahí en el versículo 15 en adelante, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra, el Creador, el Todopoderoso. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. En otras palabras, usted y sus hijos son bendecidos y aquí en la tierra Dios nos da bendición también. Versículo 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero dice, fíjese nada más en el 18 lo que dice. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. En otras palabras, que nosotros debemos alabar a Dios, a nadie más. Debemos alabar a Dios, exaltarlo. Y de esa manera dice que aquí, ahora nosotros lo alabamos, lo exaltamos y para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? En la eternidad. Así que si usted busca a Dios solamente y lo alaba, confía en Él, depende de Él, usted tiene su plena confianza depositada en Dios, en nada ni en nadie más, usted va a estar en la eternidad. Pero para eso tiene que rendir su corazón. Cristo Jesús dice, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Así que si usted escucha la voz de Dios, usted cree en la palabra del Señor y usted dice, Señor, perdóname porque yo estaba adorando a otro Dios falso. Ahora entiendo que no tiene ningún poder y entiendo que hay alguien más atrás de ese ídolo, de ese Dios falso. Pero yo renuncio, Señor, a ese pecado. Yo te pido perdón. Límpiame, limpia mi corazón, limpia mi vida completa. Dice en Apocalipsis 1:5 que Jesucristo nos lava con su sangre de todos nuestros pecados. Dígale, Señor, lávame con tu sangre y borra todos mis pecados. Y dígale como aquel hombre que estaba enseguida en la cruz, cuando Cristo estaba en su cruz. Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Dígale, Señor, cuando tú vengas por mí, acuérdate de mí, yo quiero estar contigo en la eternidad. Dice Cristo Jesús que Él va a entrar a usted en su corazón. Y usted va a cenar con Él y Él va a cenar con usted. Esa es una comunión, esa es la comunión verdadera con Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Lleva tu palabra a cada corazón, a cada persona, y que ahí puedan pedir perdón, Señor, delante de ti, y renunciar a todo pecado, a toda confianza en sí mismos, toda confianza en un ídolo y en cualquier otra cosa, Señor, y que ellos depositen una plena confianza en ti, porque tú los amas y tú mismo, Señor, viniste a morir en la cruz por ellos. Que ellos abran su corazón delante de ti. En tu nombre, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Gracias por tu palabra. Amén y amén.
Que Dios le bendiga, que el Señor esté con usted y nos vemos en la próxima.